Desde muy pequeño me tocó vivir la guerra. El fantasma de la violencia me ha acompañado a lo largo de la existencia. Primero, cuando era pequeño, los grupos guerrilleros. Después, el paramilitarismo y finalmente hoy una diversidad de grupos armados que coexisten en las ciudades. A mi madre, Rosa María, y a mi abuela Rosmira les tocó vivir una situación similar. Ellas decían que desde pequeñas también les había tocado vivir la violencia. Dormían vestidas para que en cualquier momento pudieran salir huyendo de la violencia. Mi madre y mi abuela contaban historias y decían siempre que la guerrilla era la causante. Mi abuela y mi madre nunca conocieron un día de paz hasta los 81 años que murieron. El segundo hecho que también transformó mi vida fue mi hermano. Mi hermano se lo robó la guerra, no porque lo mataran, sino porque se metió en ella. Desde muy pequeño vi cómo mi hermano se fue para la guerrilla. Yo le agradezco mucho a los procesos de paz porque en 1994 se desmovilizó y en ese momento recuperamos a un hermano que ha contribuido al país, al igual que todos los que se desmovilizaron colectivamente con él. En 1992 a 1998 yo estudiaba economía en la Universidad de Antioquia y allí empezó a incrementarse la violencia. Me tocó vivir en la manera como los grupos paramilitares llegaban a la universidad y asesinaban al profesor Hernán Henao. Decidí estudiar política para estudiar la violencia, el conflicto armado, la guerra, pero sobre todo la manera de salir de ella. Cuando llegué al Instituto de Estudios Políticos, donde trabajo en la actualidad, un grupo de personas que desde 1990 venían trabajando el conflicto armado me recibieron y yo les propuse que por qué no en sus agendas de investigación trabajaran la paz. A partir de ese momento, estudiando la negociación con el ELN, fue que empecé a trabajar en Colombia la forma de lograr la salida negociada al conflicto armado. Y no he parado desde allí. Supongamos que usted vive en un territorio donde hay violencia, donde hay guerra. ¿A usted no le gustaría que esa guerra finalizara? Que sus hermanos, que su familia, que el territorio donde usted habita esté en paz. Creo que usted diría sí. Yo soy Germán Darío Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Yo en esta masterclass voy a hablar sobre eso, sobre la manera como podemos lograr que un territorio en guerra, a través de procesos de paz, llegue a una situación no conflictiva violentamente. A Colombia le ha tocado vivir todas las guerras, desde la época de la conquista y la colonia, pasando por las guerras de independencia. Posteriormente le tocó vivir guerras como la de la violencia, incluso guerras internacionales, porque participó en Perú y también en Corea. Incluso hoy viven muchas guerras, guerras guerrilleras y guerras también en las ciudades. Eso nos muestra a nosotros que somos un país con inmensa cantidad de guerras que nos lleva finalmente a mostrarnos en el escenario mundial como un país de violencia. La manera como hemos buscado finalizar esas guerras ha sido de manera distinta. En el siglo XIX, por ejemplo, la manera de finalizar las guerras era acabando con el enemigo, con el adversario político. Pero durante el siglo XX eso no fue posible. No me van a creer, pero desde 1900 hasta el 2022 no se ha ganado ninguna guerra y no se ha acabado a ningún enemigo.
todas las guerras en el país se han finalizado a través de procesos de paz. Así fue en 1902 con la Guerra de los 1000 días. Así fue en la época de la violencia, en la década de los 50. Y así se finalizaron muchas de las confrontaciones que entre 1960 y hoy se han dado. Muchas han sido las guerras que se han finalizado a través de procesos de paz, pero todavía quedan algunas de ellas. Desde 1981 hasta la actualidad se han firmado muchos acuerdos de paz. Y eso es muy importante, valioso, una valiosa experiencia para el país y para el mundo. Somos un laboratorio de paz. No podemos decir que esto lo podemos generalizar para cualquier contexto, porque las guerras son particulares y las formas de finalizarlas también, pero sí muchas de estas lecciones que vamos a trabajar el día de hoy van a servir para que ustedes las implementen en otros lugares, incluso para que nosotros en Colombia, ahora que iniciamos un proceso con el ELN, también se finalice. Eso es lo que voy a trabajar en esta masterclass, una forma de mostrar lecciones y aprendizajes que se han logrado a través de este tiempo. Como he dicho, el uso de las armas ha tenido diversos fines en el país. En algunos momentos para lograr tener dominio sobre un territorio, en otros para luchar contra el Estado y hoy, por ejemplo, para poder lograr aumentar la riqueza de ciertos grupos criminales. El Estado ha llevado a que no reconozca la guerra, sino que diga que es un conflicto diverso, como por ejemplo, que luchas contra actores terroristas. En Colombia no nos hemos colocado de acuerdo en muchas ocasiones frente a qué tipo de violencia es el que tenemos. Han llamado a veces a esto conflicto interno armado. En otros momentos lo han llamado guerra contra la sociedad. Incluso le han colocado la guerra sin nombre. Lo primero que hay que hacer y la primera lección que hay que establecer es que nosotros debemos reconocer que tenemos un problema y ese problema hay que solucionarlo. Pensemos esto de la siguiente manera, pensemos en una analogía, pensemos a la sociedad como si fuera un cuerpo humano. El cuerpo tiene enfermedades como son cáncer o un problema degenerativo de las células o cualquiera de ello. Si la persona que sufre esa enfermedad no reconoce que tiene esa enfermedad, para el doctor es muy difícil establecer un procedimiento. Pensemos esto de manera analógica a la forma como en Colombia pensamos el conflicto armado. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una enfermedad y esa enfermedad es la violencia y esa enfermedad tenemos forma de tratarla. Esa es la propuesta que se establece y ese es el punto de partida para poder iniciar procesos de paz. En Colombia, la Constitución política le estableció al presidente de la República la responsabilidad de establecer los procesos de paz, de manejar el orden público y en ese sentido de decir si inicia procesos de paz. El presidente de la República debe entonces abrir la posibilidad de diálogo cuando inicia su mandato o durante él para poder iniciar las negociaciones de paz. Reconocer la guerra es fundamental y es al presidente de la República como jefe de gobierno y jefe de Estado el que le toca en nuestro país establecer el inicio de una negociación, abrir una ventana de oportunidades, como ocurrió, por ejemplo, en el discurso que Juan Manuel Santos en el 2010 dio, o como pasa durante el gobierno de Gustavo Petro, que al inicio logra pactar un inicio de procesos de paz. Es muy importante esto. Hay algo adicional. No basta con que el gobierno reconozca que hay una guerra. También hay que reconocer el enemigo. Les cuento, en Colombia la mayoría de los grupos armados inicia muy pequeño. Eso le pasó con el más grande de todos, con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. En un inicio eran alrededor de 80, pero posteriormente fueron creciendo para que en la década de los 80 ya fueran 2.500 y 20 años después, en el 2002, era una agrupación de casi 25.000 personas.
Al gobierno a veces le queda muy difícil el reconocimiento de ese actor, pero es fundamental que el gobierno establezca la posibilidad de un diálogo y además diga con qué organizaciones quisiera dialogar. Por ejemplo, en la actualidad con el ELN es muy importante ese reconocimiento y esa invitación a negociar la paz y que lo acepte esa organización. Igualmente con otras organizaciones armadas, como por ejemplo pasa con los grupos que funcionan en las ciudades. Son alrededor de 30 grupos con que el gobierno quiere hacer una manera de lograr que ellos lleguen a la paz. Y lo hace básicamente a través de el sometimiento a la justicia. Ese es importante hacerlo. En este sentido, esta primera lección nos está mostrando de que es necesario reconocer el problema y además que el que reconozca el problema también sea con quien se va a negociar. La segunda lección que quiero hablarles es que es necesario disposición para negociar la paz. Resulta que no solamente basta con que se tenga el reconocimiento del conflicto y del actor armado, es necesario y fundamental que las partes que se sientan en la mesa lleguen con disposición a pactar un acuerdo de paz. Esto es fundamental. La negociación es el punto intermedio entre el origen de la violencia a través, por ejemplo, de las revoluciones y el fin o la victoria militar. Como no es posible esa victoria, entonces se sientan actores y se sientan en una mesa a discutir, a hablar, que es fundamental, a acordar cuáles son los elementos que han permitido que se llegue a esa violencia y cuáles factores lleguen precisamente a que se acabe esa violencia. Les cuento algo, en Colombia no todo mundo ha tenido disposición a negociar. En la década de los 80, por ejemplo, no había disposición y eso hizo que fallaran los procesos. Y en la década de los 90, en 1998, después de una violencia exageradamente grande que teníamos en el país, se sentaron las partes, las FARC y el gobierno a negociar, pero les cuento, no había interés ni del gobierno ni de la guerrilla en llegar a un fin del conflicto. Lo que hicieron fue utilizar ese proceso de paz para poder fortalecerse, básicamente, en lo económico, en lo político, en lo militar. El gobierno, por ejemplo, de Pastrana, lo que hizo fue proponer un plan Colombia, en el cual fortaleció la fuerza pública y finalmente lo que llevaba era que estableciera el proceso de paz como un colchón, como un descanso para el fortalecimiento de la fuerza pública. Lo mismo pasó con las FARC. No tenían intenciones de llegar a un acuerdo definitivo, sino que buscaron el fortalecimiento y pasaron de una agrupación de tener cerca de 12 o 13.000 personas a más de 20.000. Eso nos muestra a nosotros que lo que buscaban era presencia nacional e internacional y fortalecimiento. Una cosa muy distinta ocurrió precisamente en el 2010. Cuando se iniciaron las nuevas negociaciones, la cuarta vez que se intentó la negociación con las FARC, esta organización sí tenía una disposición a negociar. Por eso dijeron, vamos a firmar un acuerdo, el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y no nos vamos a parar de la mesa hasta que lleguemos a un acuerdo de paz. Eso nos muestra que si hay disposición tanto del gobierno como del grupo armado para llegar a un cese definitivo del fuego y una dejación de las armas, se puede. Esa es la segunda lección que debemos aprender. La tercera lección es muy importante. Debemos organizarnos para negociar la paz. Les cuento algo. En todos los momentos de la vida
nosotros necesitamos organizarnos para hacer funciones. Desde chiquitos hasta grandes nos acompañan y vivimos con organizaciones. Nacemos en un hospital público, nos educamos en una universidad o un plantel para la educación y finalmente trabajamos durante buena parte de nuestra vida en organizaciones que se dedican a diversas actividades. Al igual que ocurre de manera natural, nosotros debemos también pensar que la paz es un elemento que hay que organizarnos para construir, una actividad en la cual tenemos que planificar, desarrollar y finalmente implementar. Y para cumplir todas esas funciones requerimos organizarnos. En Colombia, el gobierno nacional, como les dije, es que el que tiene la disposición a negociar, y también los grupos armados. Ellos dos deben de organizarse para poder sentarse a negociar. Y si miramos la paz como un proceso en el cual se da primero unos acercamientos, posteriormente una negociación y finalmente un posconflicto, nosotros sabemos que en cada una de ellas hay diversas actividades. En la primera, acercamientos, y requerimos nosotros tener gente que tenga confianza, conocimiento y que finalmente nos ayude a lograr los acercamientos y que las partes se sientan en la mesa. Segundo, una vez están en la mesa, colocar gente experta, con mucho saber y conocimiento. A eso le llamamos una especificidad de los activos alta. Gente que sepa de los temas, que sepa negociar y que además se comprometa. El gobierno tiene que dar también posibilidad a esa mesa para que tengan el poder plenipotenciario de negociar. Es muy importante que esa organización funcione y posteriormente, ahora más adelante hablamos de eso, organizarse para atender el posconflicto. Hemos aprendido a lo largo de estos 41 años que debemos organizarnos. En unas ocasiones, como pasó en 1981, fueron grandes organizaciones, hasta de 41 personas y muy diversas, pero no tenían los conocimientos suficientes para poder lograr una paz negociada de manera apropiada. Por eso en el país hemos ensayado muchas maneras de organizarse, a veces individuales de una sola persona, a veces grandes grupos de más de 40, o también, como en la última negociación con las FARC, fueron 30 personas que se iban intercambiando dependiendo del contexto, del tema, de las discusiones que se daban, pero siempre sentados en una mesa, y además trabajando con un objetivo. Esa lección es muy importante. Cuando nos sentemos a construir la paz, ya sea en la primera fase de acercamiento, en la negociación o en el posconflicto, se requiere necesariamente organizarse para negociar la paz. La cuarta lección es muy simple. Como había dicho, para poder negociar se tiene que tener claro qué es lo que se va a negociar. Eso significa que debemos tener una agenda de negociación. Por supuesto, esas agendas cambian dependiendo del grupo, de la organización y del momento. En Colombia, históricamente, las agendas a veces eran simplemente de dejar los fusiles y por lo tanto se proponía una discusión que tenía que ver con la amnistía o el indulto y ciertas transformaciones que se podían dar en los territorios donde esa agrupación, por ejemplo, tenía presencia. Pero desde el 2010 en el país se ha aprendido que es necesario tener una agenda que dé, digámoslo de esta manera, forma definitiva al fin del conflicto. ¿Cómo se logra eso? Se logra a través del reconocimiento de los factores que han llevado al conflicto. Lo que pasó con las FARC fue lo siguiente: habían unas razones que habían llevado al conflicto, que eran el tema agrario y la participación política. Y lo que exigió la guerrilla en ese instante era, si vamos a tener un diálogo, trabajemos esos dos temas. El gobierno dijo, yo tengo otros dos. El segundo tema es, para mí, muy importante, pero hay que agregarle además la participación de la sociedad civil, el tema de las víctimas, y por eso el gobierno metió este como un tercer tema. Por supuesto, hay otro tema muy importante que fue el origen y la dinámica de este conflicto armado y la forma
tan violenta como ha evolucionado, y es el tema de las drogas. Pues se sentaron a discutir cómo buscarle una salida negociada donde ese tema de las drogas también fuera importante. Por supuesto, van apareciendo otros temas como son el fin del conflicto y además la forma de implementarlo. A eso es lo que llamamos una agenda. Una agenda es los puntos que son importantes discutir para poder buscar y lograr una salida negociada. Y eso, en pocas palabras, se va a traducir finalmente en la necesidad de una agenda. Una quinta lección es incluir a los actores que son necesarios para poder construir este bien público de la paz. Pasa algo en Colombia, y es que generalmente, como pasaba en el mundo, las negociaciones de paz se hacían entre los actores armados. Era el Estado y el grupo armado insurgente con quienes había que negociar. Sin embargo, esto ha cambiado. Desde 1980 hasta hoy, nos hemos dado cuenta de que es necesario involucrar a muchos actores en las negociaciones políticas. Tal vez el primero es las Fuerzas Armadas. En Colombia aprendimos que las Fuerzas Armadas son centrales para las negociaciones de paz y que cumplen un papel muy importante. Durante el gobierno de Elizario Betancur, las Fuerzas Armadas en Colombia se sintieron traicionadas porque se les dijo de manera implícita que ellos no eran capaces de ganar la guerra y que por eso había que sentarse. Esa fue una mala señal que llevó finalmente a que pasaran cosas tan duras como lo del Palacio de Justicia. Por eso, a partir de 1986 y 87, siempre a las fuerzas públicas se le ha consultado sobre el inicio de las negociaciones. Un ejemplo muy claro fue durante el gobierno de Andrés Pastrana, donde se involucró a la fuerza pública y se le contó sobre esa situación, pero también en esta última negociación, en la negociación de Juan Manuel Santos, la primera imagen que tenemos es de esa fuerza pública rodeando el proceso. Y además se envió a uno de los generales, al general Mora, a la mesa para que representara la fuerza pública y pudieran elaborar y avanzar en las negociaciones. El segundo actor, que es muy importante, es la sociedad civil. Sin ella es imposible la negociación. Antes de 1980, las negociaciones se hacían sin la participación de la sociedad civil, pero hoy es impensable las negociaciones políticas sin ese actor múltiple. Ese actor es clave en las negociaciones. La sociedad civil, que está compuesta por diversos actores como la iglesia, los gremios económicos, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, es necesario involucrarlas en el proceso. Ellas son claves y lo han sabido en Colombia cómo participar. Lo han hecho en los acercamientos, saliendo a marchas y protestando y diciéndole al gobierno, incluso de manera categórica, que si llega al gobierno, cualquiera que llegue, debe de negociar. Eso pasó en 1997, cuando se dio el mandato ciudadano por la paz y que le dijo que cualquiera de los gobiernos que llegara en 1998 debería de iniciar un proceso de paz. La sociedad civil ayuda en la agenda, ayuda a construir las discusiones. Posteriormente, participa en las negociaciones. Fue muy bello la manera como la sociedad civil participó en las negociaciones con las FARC. Lo hizo a través de foros, donde discutió cada uno de los puntos. Lo hizo también en la manera privada, donde llenaba formularios vía web y enviaba esta información que era retomada por la mesa para incluirla en el acuerdo. Muchas de las cosas que hoy se tienen en el acuerdo de paz son fruto de la sociedad civil, que dijo esto es necesario para construir. Y también es necesario que la sociedad civil participe en el posconflicto. Hoy tenemos en el país unos programas que se llaman programas de desarrollo con enfoque territorial, y esos programas son centrales porque se hacen para la población, para el desarrollo de esa población que ha sufrido tanto. En el país la guerra se ha hecho sobre todo en el campo, y en el campo es a ellos los que nos debemos. La paz se hace para poder construir un mejor bienestar para esta población, y hay que incluirla
necesariamente allí en todo eso. Eso significa que la sociedad civil es un actor sin el cual la paz no es posible. Hay otro actor. Hay otro actor que quiero trabajar y es el de la comunidad internacional. Quiero finalizar esta lección con ese actor, y es que la comunidad internacional cada vez se ha involucrado más en los procesos de paz. En la década de los 80 simplemente era alguien que estaba a la hora de firmar el acuerdo como una especie de garante o como una persona que hacía presencia, pero a partir del año 2000 hizo diplomacia y apoyó al país en la construcción de la paz. Eso fue importantísimo porque le dio una lección a los colombianos. Nosotros somos fundamentales para poder presionar a las partes, para poder que con nuestro saber y nuestro conocimiento los acompañemos en la mesa, para que garanticemos los avances en las negociaciones políticas. La comunidad internacional se ha convertido en un actor sin el cual este proceso, el actual que se vive con las FARC, no hubiera tenido el éxito que se tiene. Precisamente la comunidad internacional nos acompañó en la dejación de armas, muy importante. También en la seguridad para los excombatientes, y ahora apoya con sus recursos los programas de reincorporación económica y social. La comunidad internacional hace seguimiento a los acuerdos y la comunidad internacional hoy, cada vez que se reúnen para negociar la paz o para hacer alguna actividad, siempre está presente. Ese actor es central. En síntesis, vemos nosotros que a los actores hay que incorporarlos, la fuerza pública, la sociedad civil y la comunidad internacional, pero hay que pensar en qué otros actores son fundamentales para poder llegar a una negociación política. Finalmente, quiero terminar contándoles una última lección, y es organizarnos, como les dije ahora, para implementar la paz. No basta con tener un acuerdo grande, no basta con tener un acuerdo bien elaborado. Lo que es necesario es la implementación de este. Allí es fundamental, de nuevo, todos los actores de los que les he hablado y también todas las condiciones que he establecido. Es necesario tener una disposición por parte del gobierno a la implementación del acuerdo. También de las partes a construir la paz, porque incluso puede ocurrir lo siguiente, y es que se den disidencias y personas que han firmado la paz se vayan, reincidan en la violencia y nuevamente se rearmen. Para que esto no ocurra, tenemos que trabajar para que ese acuerdo de paz que ha luchado tanto y que ha dado tanto esfuerzo construir, se implemente. Esa implementación puede durar 1, 5, 10 o 20 años, cada país lo determinará. Lo importante es establecer la forma como se establece. Por supuesto, hay unos temas que van en el corto plazo, como es la dejación de armas y la reincorporación a la vida económica, política y social de los desmovilizados. Pero no todo tiene que ver con los actores armados, que ahora dejan las armas y reincorporan a la vida civil. También son esos programas y esas razones que dieron origen al conflicto en las que hay que trabajar. Por ejemplo, es necesario implementar, como pasó hace 4 años o 5, con la reforma rural integral. Para eso hay que cumplir unas tareas. Esa reforma rural integral estableció construir un fondo de tierras, establecer unos programas de desarrollo con enfoque territorial y elaborar e implementar una serie de políticas públicas. ¿Quién hace eso? ¿Cómo lo hace? Pues de nuevo tenemos que pensar en el gobierno que es necesario la implementación del acuerdo. En ese sentido, los diversos poderes tienen que trabajar para ello. Por ejemplo, es necesario que el gobierno, a través del legislativo, establezca cuáles van a ser los puntos que van trabajando para una implementación normativa. Posteriormente, crear o modificar las organizaciones que tienen para que cumplan esas tareas de apoyar en los territorios la implementación de esos temas. Y sobre todo, hay que hacer algo, hacer que esos temas como la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición se implementen. Y eso es necesario también construir unas organizaciones
que se adapten y se amolden a estas nuevas necesidades. En pocas palabras, el posconflicto es central, la implementación de la paz es central y el organizarnos para que esas implementaciones se den son centrales. Esta es la última lección con la que quiero finalizar. Armar la paz y desarmar la guerra, hemos visto que lleva muchas tareas. Hemos hablado al menos de 6 aprendizajes que hemos utilizado en Colombia y que nos han servido para construir este bien público y colectivo en el cual debemos estar comprometidos todos y cada uno de los que habitamos en los territorios. Hemos dicho que es necesario reconocer el conflicto, hemos dicho que es necesario reconocer al actor armado, hemos enfatizado en la disposición de las partes para la negociación política. También hemos hablado de que es necesario organizarnos durante el proceso de acercamiento, de diálogo y posteriormente en el posconflicto. Y hemos enfatizado mucho en los actores. La política nos ha enseñado que es necesario incorporar a cada uno de los actores en las negociaciones de paz para poder que la paz se construya. Por supuesto, hay muchos otros aspectos que deberíamos de incorporar acá. Son muchas las lecciones que en 40 años hemos trabajado. He señalado tan solo 6, pero hay otras que podrían considerarse. Por ejemplo, piense en lo siguiente: ¿cuándo hacer el cese al fuego de hostilidades? Si se debe hacer al inicio, en la mitad del diálogo o posterior. Si deben de ir unificados las organizaciones armadas para negociar en una mesa o si debe ser individual. Esas son preguntas y cosas que también hemos trabajado en el país. Pero por ahora voy a dejar estas 6. La intención básica de esta masterclass era motivarlos, mostrarles y decirles: la paz es una responsabilidad de todos, la paz es un bien que debemos construir entre todos. Por eso, hoy les estoy diciendo gracias por haberse quedado al frente de sus pantallas y escuchar estas lecciones, y esperemos que estas lecciones sirvan para un tratamiento de los conflictos, que no necesariamente tienen que ser armados, sino a veces en la misma casa y en los diversos espacios donde estamos. Tenemos que tramitar y convivir con los conflictos y tratar de solucionarlos de la mejor manera. Esta es una masterclass para el conflicto armado, pero también una lección para que trabajemos de ahí en adelante en otras formas de luchar y de trabajar por construir eso que es el bien más preciado, la paz y la buena vida. Muchas gracias.